Este domingo han topado dos fechas muy importantes. Por una parte está el segundo domingo de Adviento y por otra la celebración de la Inmaculada Concepción. ¿Qué se hace en estos casos? Bien, hay una tabla que jerarquiza las celebraciones y en esa tabla los domingos de Adviento tienen prioridad sobre las fiestas marianas. Sin embargo, los obispos de Chile han pedido un indulto para que en esta ocasión particular podamos celebrar la Inmaculada Concepción como iglesia. Y eso es lo que estamos celebrando hoy día. Esta fiesta de la Inmaculada Concepción tiene su origen en el siglo VII en Oriente, donde se comenzó a celebrar la fiesta de la Panagía, es decir, María toda Santa. Luego, en torno al año 1060 en Inglaterra, en Occidente, se inició esta celebración. Ya en el siglo XV se adopta oficialmente como una fiesta de toda la Iglesia, y el 8 de diciembre de 1854, hace 170 años, se formula el dogma de la Inmaculada Concepción. Este dogma dice textualmente lo siguiente: que María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios en atención a los méritos de Cristo. Es decir, que María, a diferencia del resto de la humanidad, no tuvo pecado original. Pero veamos el Evangelio de hoy, que es el relato de la anunciación del nacimiento de Jesús a la Virgen María. En este texto se revela el nombre de Jesús. Este nombre, Jesús, significa Yahvé salva. Y esto indica el énfasis de la misión del Hijo de Dios en medio nuestro. El modo en que habremos de comprender a Jesús es a partir de esto, que su misión es salvar a la humanidad. En este texto, además, afloran unas características muy importantes del modo de salvar que tiene Dios. Y la primera característica es que Dios salva desde dentro, habitando los espacios y compartiendo la historia. Esto, como a modo de explicación, resuena mucho en el texto de la Anunciación, el capítulo 3 de la profecía de Sofonías, donde Dios entra en la ciudad para salvarla. Aquí Dios entra en María haciéndose parte de ella. Pero un segundo aspecto característica del modo de salvar de Dios es que Dios escoge lo marginal. Si recordamos la anunciación del nacimiento de Juan Bautista a Zacarías, esta se produce en el templo de Jerusalén, que es la ciudad capital. En cambio, la anunciación del nacimiento de Jesús a María se realiza en Galilea, en un pequeño poblado que no figura en ningún libro de la época. No es un poblado importante. De hecho, un contemporáneo de Jesús llega a preguntar: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Era un poblado en una región montañosa y por lo mismo una zona propicia para que los subversivos al régimen romano pudieran esconderse. Parece que la fama de los nazarenos no era buena en esa época. Por otro lado, Dios aquí no se manifiesta a un sacerdote como Zacarías, sino a una joven mujer comprometida en matrimonio, una mujer sin título, ni tribu, ni alcurnia, ni estudios. Sin embargo, ella es la escogida para ser madre del Mesías. Estos son los criterios de Dios. Él quiere habitar entre nosotros, pero su modo es manifestarse en medio de lo improbable, entrando en nuestras vidas desde los márgenes, no desde el centro. Finalmente, y aquí también un aspecto muy importante, Dios no irrumpe en la historia forzando las cosas ni las personas. Dios habita en medio nuestro, pero con respeto profundo por nuestra libertad. Dios pregunta a María, no la obliga. Dios es delicado y respetuoso. Bien, ¿y qué nos muestra María? Lo primero que nos muestra María es la disposición a escuchar. El ser humano, entonces, es capaz, como nada más en la creación, de escuchar a Dios, de relacionarse con Él.
María muestra sublimemente esta capacidad espiritual que tenemos todos los seres humanos. Entonces, ¿cómo anda en tu vida esa disposición a la escucha de Dios? ¿Cómo despliegas tú ese potencial espiritual que hay en tu interior? Pero además de la disposición a escuchar, en segundo lugar, María muestra una capacidad de acogida enorme. Ella acoge en su seno al Salvador. Los seres humanos entonces somos creados para el Espíritu, para dejarnos habitar por Dios. La vocación humana es dejarnos habitar por el Señor, cristificarnos, hacernos Cristo. Entonces surge también la pregunta, ¿cuánto sentido te hace esto personalmente? ¿Te sientes en esto llamada a dejar que habite Cristo en ti? Y finalmente, María escucha, acoge y decide hacer la voluntad de Dios. Ella acoge al Salvador, pero primero acoge la voluntad de Dios en su interior, la voluntad de Dios para su vida, y la acepta libremente. En este sentido, María es esencialmente discípula, aquella que ha hecho propio el deseo que Dios tiene para ella. Entonces, ¿cuánta disposición hay en ti para decirle a Dios, hágase en mí según tu palabra? Ojalá en nuestra vida podamos ir haciéndonos discípulos y discípulas, que escuchemos y acojamos las invitaciones de Dios. Es el único modo que tiene Dios para entrar en nuestra historia. Soy Juan Cristóbal Beitia, de la Compañía de Jesús.